ha cambiado nuestra historia. Por eso la Biblia y el mensaje de la Biblia significa buena noticia. Una noticia que cambia la historia de la humanidad, pero también las historias personales, las historias familiares, las historias matrimoniales. Cristo ha venido a eso, a restaurar nuestro propósito, para lo cual fuimos hechos como hijos de Dios. Y Él ha venido a cambiar no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro, nuestro destino, no solo el nuestro, sino el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y nietos, de todas nuestras generaciones. Y lo creemos porque ese es el plan eterno de Dios. Dios siempre desde un principio ha querido tener una gran familia de muchos hijos. Y estos hijos con una característica especial, que cada uno de estos hijos se parezca a Jesucristo. Ese es el plan, ese es el propósito, ese es el proyecto eterno de Dios. Y si el Evangelio es una buena noticia, es importante que cada uno de nosotros pueda no solo saberlo aquí mentalmente, ¿cierto?, intelectualmente, sino que pueda comprobarlo. Porque, ¿sabe? Eso es lo bonito del cristianismo. Y eso es lo bonito un poco, por eso decimos del culto, que venimos a adorar a un Dios vivo, un Dios que es real, un Dios, venimos a darle un homenaje no a alguien, no a un héroe muerto, sino a un héroe vivo. Y lo bonito del Evangelio es que podemos experimentar esa buena noticia en nuestra vida, en nuestro ser, aún inclusive en nuestras emociones, en nuestra mente. Porque Dios por eso dijo que Él quería traer paz al corazón y a la mente. Él quiere traerle su amor, y todo eso no es solo algo utópico, no es algo que queda en palabras, es algo que se puede experimentar, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios real. ¿Le quiere decir a que está al lado tuyo? Dios es un Dios vivo, es un Dios real, de verdad que es así. Y nosotros no hablamos algo por hablarlo, es porque lo hemos sentido, lo hemos vivido. Y es cierto que a veces en este caminar en Cristo, en este caminar de fe, a veces caminamos también sin sentir muchas cosas. Caminamos por convicciones y por verdad. Pero también en este caminar tenemos que experimentar a Dios, porque o si no sería algo irreal. Sería como algo que solo esperamos algún día, cuando nos muramos, ir al cielo. Pero Jesucristo dijo: ustedes también tienen que orar para que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí, como se hace en los cielos. Dios quiere también que experimentemos de su gozo, de su presencia. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, vamos a leer Efesios 5:14. Dice así: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Le puedes decir al que está al lado tuyo? Despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Le puedes decir ahora al que está atrás tuyo: despiértate. Ahora, no quiero decir que estés durmiendo ahora físicamente, pero puede ser que a veces estemos durmiendo espiritualmente. Puede ser que a veces estemos durmiendo y no estemos atentos a lo que Dios quiere para ti personalmente, pero también a lo que Dios quiere como iglesia, a lo que Dios está hablando en estos tiempos en muchos lados. Por eso debemos estar despiertos. Así, hácete así. Despiértate. Despiértate, Alex, despiértate. Debemos despertarnos. Cristo es el que nos alumbrará. Cristo es el que nos guiará.
Cristo también es el que nos dará vida. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que nosotros comprendamos que el Evangelio es un Evangelio que transforma, es un Evangelio que cambia, es un Evangelio que da vida. Es un evangelio que da paz. Hemos hablado que el evangelio es el evangelio de la paz, se le llama, que el evangelio también es el evangelio del amor. Lo hemos hablado la semana pasada, que Dios da su amor sin condiciones. Pero para que esto lo podamos experimentar, tenemos en nosotros también dar pasos. Por eso, como dice esta palabra, de despertarnos, de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con mi familia? ¿Qué quieres para mí? Porque a veces puede ser que nuestra confianza, nuestra fe esté media tambaleando. Entonces, la única forma para vivir en este evangelio, para recibir las promesas que Dios tiene para ti y para mí, es que debemos estar, como dice la palabra ahí, en Cristo. ¿Cómo estás? En Cristo, eso. Hay un hermano que se llama Víctor Rodríguez que estuvo el año pasado en nuestro retiro acá. Y a él, cada vez que le preguntas, ¿cómo estás, pastor? Él dice, en Cristo. Porque si estamos en Cristo, todo lo demás es relativo y da lo mismo. Vamos a estar firmes. Estar en Cristo es estar en la roca. Estoy en una roca plantada. Y aunque vengan los vientos, aunque venga la lluvia, aunque venga la tormenta, aunque el mundo se caiga a pedazos alrededor mío, yo estoy en la roca. Y por eso el Evangelio es algo muy práctico. Nosotros que somos hombres y mujeres de fe, la fe no es algo mística, no es algo que vamos a solo meditar o poner los ojos blancos y... No, la fe de nosotros es en algo concreto. Mire lo que estoy diciendo. La fe de nosotros, de los cristianos, es en algo concreto. Es en Cristo y en su palabra. Por eso nosotros creemos a las promesas que están en la palabra que Cristo nos dejó y a los mandamientos que Cristo nos dejó, los obedecemos y vivimos como principios propios. Por eso nosotros entendemos que el Evangelio, y un cristiano eso es lo que tiene que entender un hijo de Dios, que el Evangelio es una buena noticia y que la fe significa confiar en lo que Dios prometió. Por eso, un nombre que tiene la Biblia, ¿cuál es? Testamento. ¿O no? No le decimos Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando usted piensa en un testamento, ¿en qué piensa? En platita, en piel, no sé. Piensa en que algo le va a llegar, un regalo. Bueno, Cristo nos dejó un regalo. Y ese regalo, ese testamento, es en lo que nosotros creemos. Y por eso nuestra fe se tiene que fundar en eso. Y cuando yo camino en fe, cuando nosotros decimos que somos hombres y mujeres de fe, caminamos en eso. Por eso yo puedo decir que nuestra fe es en algo concreto. Ahora, alguien puede poner en duda la Biblia y todo, y bueno, y ahí es donde nosotros decimos, bueno, esto es lo que creemos, en esto caminamos, y por eso decimos que estamos firmes en la roca por las promesas que Dios nos ha dejado. Entonces, querido, querida, para recibir esta buena noticia y para andar en esta buena noticia, debemos estar firmes en la roca. Por eso debemos ser esa iglesia despierta. ¿Quieres decirle una vez más al que está al otro lado tuyo? Despiértate. Despiértate. Pero dilo con convicciones. Despiértate. ¿Cierto? Despiértate. Alexis, despiértate. Para que te alumbre Cristo.
Dice Mateo capítulo 24, versículo 32 al 33. Dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Aprendamos. Este es un tiempo, hermano, hermana, donde debemos aprender a discernir los tiempos. Debemos aprender a conocer a Dios y lo que Dios está hablando en este tiempo. Aprender a escuchar lo que Dios está hablando para que nosotros, tú y yo, podamos experimentar este Evangelio. Entonces yo te tengo una pregunta que quizás solamente la tienes que responder para ti mismo, no me la tienes que responder en voz alta. ¿En qué o en quién tú pones tu confianza? Y lo digo no hoy día domingo, en la mañana que vienes a este lugar. Lo digo el día lunes, el día martes, o cuando las cosas no se ponen tan fáciles. ¿En qué confías? ¿En qué pones tu confianza? ¿En qué pones tu esperanza? ¿En tu trabajo, en tu profesión, en tu cuenta corriente, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? ¿En qué pones tu confianza? ¿En qué descansas? O en la semana tú, cuando hay problemas o dificultades, tú te desesperas. Es como que el bote se te llena de agua y empiezas a naufragar. Porque si el Evangelio es un Evangelio de buenas noticias, y cuando nosotros no nos reunimos y estamos solos y caminamos el día lunes, día martes, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, ¿en qué nos afirmamos? ¿Por qué podemos decir que creemos en un Evangelio que trae paz, que trae amor, en un Evangelio que es una buena noticia? Nosotros decimos que tener fe, hermanos, como dije, es tener confianza y es tener esperanza. Pero la pregunta es, vuelvo a insistir, ¿en qué tienes fe y en qué tienes esperanza? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6. Dice: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, si la fe es certeza y convicción, la pregunta es: ¿en qué tienes certeza y convicción? ¿Ve que por eso es tan importante que nosotros experimentemos el Evangelio? Porque tenemos que tener certeza y convicción de Dios. Porque si yo no tengo esa certeza y convicción de Dios, y yo digo, no, yo solo soy un hombre que camino solo por la vida por convicciones, pero en algún momento esas convicciones van a ser probadas cuando vienen dificultades. Y es ahí donde muchos de nosotros en realidad vemos de qué estamos hechos. Mi fe no se comprueba cuando vengo el día domingo, cuando me toca predicar aquí, o a los que vienen a cantar acá adelante. La fe no se prueba aquí. La fe se prueba cuando tú estás en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, cuando hay dificultades. Ahí tú dices: ¿de qué estoy hecho? ¿En qué creo? ¿En qué he puesto mi confianza? Cuando a veces quizás todo no sale como tú esperas. Y es ahí donde nosotros debemos aprender que el Evangelio es mirar a Cristo, es confiar en Cristo, que nosotros somos la iglesia no solo del domingo, somos la iglesia del lunes, somos la iglesia del martes, somos la iglesia del miércoles. Es cuando nosotros miramos a Cristo y decimos: Él es el que nos guía.
Porque esta palabra de Hebreo 11 dice en el versículo 6 que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Es imposible que adoremos, seamos verdaderos adoradores y honremos y Dios se agrade de nosotros. Pero alguien dice, pero volvemos a tener, ¿qué es la fe? La fe es tener convicción y certeza de Cristo, de su palabra, de sus promesas, de esta buena noticia, de este evangelio. Cuando yo tomo decisiones en Cristo, en mi vida. Por eso la buena noticia tiene que ver con esto, con estar firmes en la roca, y estar firmes en Cristo, en la roca, significa vivir y andar en fe. También en Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, dice: mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. La fe es la que nos lleva a nunca volver atrás. La fe significa vivir por ella, andar por ella, sin dudar o retroceder. La fe es la que dice otra versión aparte de esta, dice que es la que preserva el alma, la que nos mantiene centraditos, caminando en Cristo. Y por eso digo, aunque todo se derrumbe alrededor nuestro, nosotros seguimos caminando, porque miramos a Cristo y lo vamos a mirar hasta cuando Él vuelva o cuando nosotros partamos. Porque también podemos partir antes que Él vuelva, pero vamos a partir a casa, felices, porque volvemos a casa. Si yo te hablo de esto, de la muerte, ¿qué pasa conmigo? ¿Te da susto? El cuco. Y aquí donde nosotros vamos hablando de convicción. La otra vez, parece que unos meses anteriores, me acordé de una canción cuando yo recién me convertí de un pastor, de un hermano, no sé si está vivo, él se llama Dani Berríos. Y él tenía una canción que decía: se pueden llevar mi casa, se pueden llevarlo todo, se pueden llevar todo, pero yo no dudaría de ti, Jesús. Y él tenía una canción así como la oración de Job, ¿cierto? Cuando uno lee Job, claro, nosotros leemos todo el capítulo o todo el libro y sabemos su final, pero imagínese vivir lo que vivió Job. Pero Job miraba a Cristo, por eso él decía: lo que Dios también se lo puede llevar, Él es el Señor. Por eso vivir con fe. Por eso para vivir el Evangelio, hermano, dice, hay una palabra de la Biblia, que nosotros creemos todo lo que dice la Biblia, ponemos ahí la confianza. Dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, no es solo que estás leyendo un libro, estás llenándote de fe, porque tú tomas la palabra de Dios, la lees, la meditas, ¿cierto? La memorizas y la aplicas en tu vida. La palabra de Dios se transforma en tu guía, en tus principios, en tus valores. Uno vive por esto. El problema está cuando tú no lees la Biblia. Si tú no lees la Biblia, yo entiendo que tú me digas: pastor, no tengo fe, o me falta fe, o no sé vivir por fe. Porque la fe, Romanos 10, 17 dice eso, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros
vivimos este evangelio. Somos hombres y mujeres de la palabra. Le quieres decir al que está al lado tuyo, tú tienes que ser un hombre y una mujer de la palabra. Y cuando digo de la palabra, hermana, no de las palabras, hermana, no de hablar mucho, de la palabra, que es la Biblia. De eso tiene que ser un hombre y una mujer de la palabra. Hoy más que nunca, hermanos y hermanas, debemos tener nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en Cristo. Porque si no tenemos nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra esperanza puesta en Cristo, en la roca, o sea, en la palabra, en el testamento, en la herencia que Él nos dejó, si no caminamos según eso, nuestra vida va a tambalear. Porque hay vientos, no digo vientos naturales, hay vientos que quieren desarraigarte, que quieren destruirte. Tenemos un enemigo que no es un enemigo de los cristianos nomás, es un enemigo de la humanidad, que dice Juan 10:10 que Él ha venido a matarte, a robarte y a destruirte. Él no quiere el bien, Él es malo, ¿verdad? Y esa maldad está. Pero ¿cómo tú vas a combatir? Tú puedes solo. Por eso hay una cita también que dice que nosotros, dice, teniendo alrededor nuestro una gran número de testigos, tenemos que correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Cristo. Pon la mirada en Cristo. ¿Quién pone la mirada en Cristo, hermano? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Sí, está en todos lados, pero ¿dónde está Cristo? En su palabra. Ahí está Cristo. Ahí necesitamos que Cristo se revele a nosotros. Cuando alabamos, también está Cristo. Cuando vamos y predicamos a otros, ahí está Cristo. En el amor está Cristo, en el perdón está Cristo. Cuando oramos, está Cristo. Pero si eso yo lo hago solo el día domingo que vengo aquí, estoy en serio problema. Mi fe no me va a alcanzar. Por eso debemos, como dice esa palabra que yo citaba, que está en Hebreos 12, debemos correr con paciencia, dice. Corramos esta carrera con paciencia. Y dice que nos debemos despojar de todo peso. Y ese peso es el pecado que trae a nosotros incredulidad, que trae a nosotros desconfianza, que trae miedo, que trae temor, inseguridad. Dios quiere hacerte libre. Por eso en estos tiempos, hermano, hermana, nuestra fe siempre va a ser probada. Y no es que Dios mande la prueba, sino que la vida, el vivir, trae prueba en nuestra vida y trae prueba en nuestra fe. Los que somos casados sabemos que, ¿cierto? Dentro del matrimonio no es todo color de rosas. Pero ¿cómo vives tu vida matrimonial si Cristo no está? Porque el Evangelio es una buena noticia. ¿Y comienza dónde la buena noticia? En nuestros hogares, en las familias, en los matrimonios. Muchos de nosotros podemos venir aquí y cantar al Señor, levantar los brazos, pero ¿qué vivimos en nuestro hogar? Como esposos, como esposas, como hijos, en nuestros trabajos. Lo que hacemos deporte cuando vamos a una cancha, cuando estamos. ¿Qué mostramos ahí? La luz de Cristo, el Evangelio. Estamos viviendo en fe.
¿O solamente decimos que somos evangélicos? Porque algunos de nosotros nos conocen por eso. Este es evangélico. ¿Cierto? Y lo digo así, discúlpenme, bueno, no quiero burlarme, pero es como evangélico. ¿Pero y qué más? Porque el evangelio es algo que nos transforma. Por eso, la fe de nosotros, solo para mantenerse firme, tiene que estar en Cristo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si nuestra vida y nuestra fe va a ser probada, ¿sabe lo que va a producir siempre eso? Paciencia. Y al tener paciencia, vamos a ir madurando, creciendo, siendo perfectos y completos, sin que nos falte nada. Por eso, hermanos, y entendiendo no solo los tiempos que nos tocan vivir, sino también entendiendo las palabras que Jesús dijo de los últimos tiempos. Él anunció y dijo en Mateo 24, versículo 10, versos 12 y 13. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, hermano, vuelvo a decirte y hermana, despiértate. A ver, puedes decirle de nuevo al que está al lado tuyo, despiértate. Despiértate. ¿Y sabes por qué te digo que te tienes que despertar? Porque si Jesús mismo anunció esta verdad, si Jesús mismo nos advirtió de los últimos tiempos, que nuestro amor, nuestra fe puede ser, se puede enfriar. La pregunta es, ¿cómo nos mantendremos firmes? Si el Evangelio es una promesa, ¿cómo me mantendré en esta buena noticia? Yo creo y estoy seguro que usted también debe entender que esto primero es por gracia.